que tengan un mes, principio de mes, lleno de bendiciones, que hayan logrado ya revisar sus primeras metas y sus objetivos del primer semestre, espero se lo hayan logrado, hayan logrado ya los objetivos de lo que corresponde al primer semestre. Buenas tardes, doctor Julio. Estamos aquí iniciando y en esta ocasión estaremos analizando el ajuste anual por inflación para dar un recordatorio, principalmente para darle un repaso de cuál es el procedimiento de cálculo y para qué sirve. Determinar anual, la determinación de inflación anual, deducible y acumulable en el ejercicio fiscal de las personas morales. Prácticamente es para ir recordando, no nos olvidemos que siempre es importante estar dándole seguimiento y no quedarse en el que ya se lo sabe ahora sí de memoria, sino que también ir dándole un repaso. Siempre es importante darle un repaso, ¿sí? A lo que se considera el ajuste anual por inflación, ya que si vemos en las personas morales es muy importante tener al día toda su documentación para poder soportar todo esto, lo del ajuste anual por inflación. No me queda más que saludar a Gilberto, Guillermo, Julio César, Chiapas, Quique, Leti, Lilio Mari, Marta, Miguel, Pablo, que están en línea, nos están escuchando. Y no antes de hacerles un recordatorio que tenemos un diplomado fiscal, ¿sí? Y que el 12 de julio tendremos nuestro segundo módulo, es el diplomado fiscal, que en el tema se llama Obligaciones Fundamentales de las Empresas en Materia Laboral Corporativa 2019, el cual también lo pueden adquirir en línea, ya que estamos en coordinación con contador Miguel Chanlati, sacando estos temas en línea. Ya tuvimos el primer módulo, el cual se dio en línea, y ahorita tendremos nuestro segundo módulo con el contador. El ponente será el CP Gabriel Aranda Zamacona, ¿sí? Y donde estaremos viendo este importante tema que ahorita es el boom. Ya ven, ayer salió publicado lo de recursos de derechos humanos, donde nos siguen metiendo más relacionado con el compliance. El compliance que va a ser nuestro dolor de cabeza últimamente, para empezar a todas las empresas, empezar a trabajar con ello. Es muy importante, ya que a partir del 1 de julio tenemos que empezar a manejar esto de compliance y empezar a armar todas nuestras bases de las buenas prácticas laborales, ¿sí? Que también ya había compliance penal, porque no había compliance laboral. Entonces, todo eso ya es algo que vamos a empezar, que estaríamos viendo en ese diploma, en ese segundo módulo del diplomado, ¿sí? Entonces, y como vemos, esto es importantísimo estar recordando los temas para evitar dejar de ver, ¿sí? El saldo promedio anual de los créditos, como lo marca, dice, para efecto del artículo 44, se consideran créditos el derecho que tiene una persona acreedora, es decir, de otra deudora, una cantidad en numerario, entre otros, los derechos de créditos que adquieren las empresas de factoraje financiero y las inversiones en acciones de fondo, inversión en instrumentos de deuda y las operaciones financieras derivadas señaladas en la fracción novena del artículo 20 de esta ley, ¿sí? Entonces, si vemos ahí, ya empezamos a tocar el tema que son los créditos y para qué los
Vemos por aquí hay detallito que no me está haciendo los cambios de las diapositivas, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito con las diapositivas desde mi máquina, ya que no me está permitiendo, porque tuve problema con entrar en el Explorer, ¿sí? Y me está dando algunos detalles. Y no podemos, no me hace los cambios en la pantalla, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, ¿qué se consideran créditos para efectos del artículo 44? ¿Sí? Lo que sea, se consideran créditos los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales cuando sean a la vista a plazo o menor de un mes o a plazo mayor. Si se cobra antes del mes, se consideran que no son plazos mayores de un mes. Si el cobro se efectúa después de 30 días naturales, contado a partir en que se conciernen los créditos. O sea, aquí ya nos está dando una limitante, ¿sí?, de cuáles son los parámetros que debemos de considerar para que se consideren créditos, ¿sí? Entonces ya vemos que nos dice que se consideran plazos mayores de 30 días. Ya los que se han cobrado dentro del mismo mes no se considera. Para lo que sean cargo de socios, accionistas, asociantes o asociados en la asociación en participación que sean personas físicas residentes en el extranjero, salvo que en el último caso esté denominado en moneda extranjera y provenga de exportación de bienes y servicios. Sí, esta es otra parte que también nos limita para que no se consideren créditos. ¿Sí? Entonces ahí vamos que también los socios, asociantes, socios, accionistas no se consideran para efecto del cálculo del componente del ajuste anual para inflación, ¿sí?, para cuando estamos haciendo los cálculos. ¿Sí? No veo que me quiera dar acceso, algo no me permite cambiar dentro del programa. Sí, me gustaría ir hablando más. Continuando con el tema, dice, no se consideran créditos efectos relativos al... Dice, lo que sean a cargo de funcionarios y empleados, así como los préstamos efectuados a terceros que requiere la fracción 27 de este artículo, también los préstamos que hacemos a personas físicas, funcionarios y empleados, también nos juegan para el cálculo del componente inflacionario. ¿Sí? Entonces son puntos que debemos de considerar. Los pagos provisionales de impuestos, así como los estímulos fiscales. Cualquier ingreso cuya acumulación de este artículo. ¿Sí están viendo las diapositivas? Lo que pasa es que a mí no me permite hacer los cambios. La 3, sí, Gildardo, a mí no me permite... Ahí cambió quitamos con la 3. Sí, porque aquí no me permite cambiar. No sé qué es lo que esté pasando. ¿Sí? Ahorita vamos con la 4. ¿Sí? Entonces vamos a checar un detalle. Voy a ver a mi asistente que venga un ratito para que me apoye. A ver qué es lo que está pasando. Ok, la 4 en pantalla, sí es la que estamos tratando. Dice, cualquier ingreso cuya acumulación esté adicionada a su percepción efectiva y lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los ingresos derivados de los contratos de arrendamiento financiero, por lo que se ejerce esta opción prevista del artículo 17 de esta ley. Creo que mi asistente no está en el despacho, por eso no llega todavía. Entonces, ahí es donde vamos ya trabajando sobre los componentes inflacionarios, ¿sí?
Voy a tomar un ratito de ley o cualquier cosa, porque se me está yendo mi señal. Dice, lo que sean a cargo 5, los accionistas y los certificados participados no amortizables y los certificados de depósito en bienes en general de títulos de crédito representante a la propiedad del bien, las aportaciones a una asociación en participación, así como los títulos de mayor corregimiento, no se consideran intereses en los términos del artículo 8 de esta ley. ¿Sí? Entonces, sí vemos ahí los cambios que vamos manejando y vamos viendo de que parte de lo que vamos a ir nos va sirviendo de base para hacer el cálculo de los créditos, ¿sí? Seis. Dice, la determinación del saldo promedio anual de los créditos, fracción primera del artículo 44 de la ley, nos hace que las debemos de sumar los saldos últimos del día de cada mes del ejercicio, más el número de meses del ejercicio, y eso sería igual al saldo anual de los créditos. Ahí ya nos empezamos a determinar, de acuerdo al artículo 44, fracción primera, cuál es la forma que debemos empezar a ir determinando nuestros créditos, ¿sí? Los saldos promedios anuales de los créditos serán la suma de los saldos del último día de cada uno de los meses del ejercicio del artículo 44, fracción primera. Empezamos a sumar, por ejemplo, todos los cargos, los créditos que tenemos y vamos ya determinando nuestro saldo promedio de créditos, el cual será la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ya vamos considerando cuáles son los cambios que vamos a ir tomando en cuenta, ¿sí? Vamos a ir tomando en cuenta para efecto del cálculo, ¿sí? Bueno, mi asistente no llega todavía, no sé dónde anda esta niña Marta, para apoyarme a ver qué es lo que está pasando, que no me... Dentro de los cálculos de los créditos, sí es muy importante tomar en cuenta, sí, que ahí vamos a considerar dentro de los créditos los clientes, es que se me está perdiendo la señal. No, ya está muy bien, Sí. ahorita que viene. Sí, pero mira, no lo encuentro y se me volvió a perder. Pero si usted ya sabe bien. Ahí está, ahí volvió otra vez. Es que mi máquina viene dándonos batallita, ¿sí? Entonces, dentro de los cálculos podemos considerar de los créditos, los clientes, IVA por acreditar, pagos anticipados. Sí, está lento, ahora sí que me está dando bastante batalla, ¿sí? Dentro de los pagos podemos considerar los clientes, el IVA por acreditar, pagos anticipados, bancos, acciones, ¿sí? Ya de eso es lo que vamos a ir considerando mes a mes, ¿sí? Muy importante que los bancos se consideren los saldos promedio de banco, principalmente lo que te manejan los estados de cuenta, ¿sí? Si no quieres manejar el informe contable, si llevas una conciliación correcta y todo,
puede considerar tu saldo promedio de banco que llevas, ¿sí? Tu saldo final de bancos, y si no, el saldo promedio que te dan que te da el estado de cuenta, que para mí es un poco más confiable, pero si tú llevas tu contabilidad correctamente y tus consideraciones van cuadradas mes a mes, puedes considerar tu saldo promedio y tu saldo final de bancos. Y es que el problema que tuve aquí en la máquina ahorita es que no me está trabajando con el otro programa. Tuve que calar un programa, un explorador diferente, y eso me está haciendo que los cambios no se me hagan, ¿sí? ¿Sí? Bueno, la determinación del saldo promedio anual de los créditos ya es la suma de los saldos de los créditos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, ¿sí? Así es, varios sistemas de contabilidad generan el saldo promedio. Es correcto, yo le he comentado mucho eso sobre si todos los sistemas de contabilidad vienen generando ya todo. Ahora un sistema de contabilidad te saca todo. Pero en realidad es conveniente revisar tus papeles de trabajo, porque entonces ya no haces tus papeles de trabajo. Cuando tienes una auditoría, ¿cómo lo sacas? ¿Sí? Allá ya te lo dio el sistema contable, pero entonces prácticamente hay que ver si están bien cargadas las cuentas que van a corregir, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu auxiliar puede ver marcado unos que no pueden ser créditos, y tú lo consideró como créditos, porque tú ahí vas palomeando, es como dicen en el programa de contabilidad, vas palomeando los créditos. Por eso le decía que esto es un repaso a lo que es el cálculo. ¿Por qué? Porque ya estamos muy sistematizados. Últimamente ya estamos muy sistematizados y nos olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos de hacer la configuración de forma manual, que a veces cuando vas a tu cliente dice, oye, hágame los cálculos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. La forma es parte muy importante para poder probar máximo sistema. Claro, el sistema que aquí en esta firma manejamos nos da todo, ¿sí? Desde que le pegamos un teclazo, ya conocemos cuánto es de depreciaciones, cuánto es de... Todo el cálculo, tu balance, tu estado de resultados, tu flujo de caja y todo. Sí, pero ¿qué tan comprometido está con manejártelo tus papeles de trabajo? Cuando la Secretaría de Hacienda te pide tus papeles de trabajo, ahí es donde vas a empezar a tener el detalle de eso. De ahí, por eso este es un repaso de lo que es el cálculo de inflacionario, ¿sí? Pero de ahí sí tienes razón, los sistemas te hacen ahorita todo, ¿sí? ¿Sí? Ya solamente fíjate, como decían en un chiste ahí, que falta que el programa lo único que le falta hacer al programa es acariciarte y hacerte otra cosa, ¿no? Porque ya todos los programas te hacen todo. Pero hay que estar siempre revisando los cálculos, ¿sí? Para que configure bien, es correcto, debes de configurar bien, porque si no configuras, nada más que ahí tú configuras y tu auxiliar ya va jalando, ¿sí? Ya el auxiliar nada más captura, prácticamente el auxiliar está capturando, entonces ya tú debes de tener bien configurado tu sistema. Entonces la determinación es el saldo promedio de los créditos los últimos días, que nos da 199.696, que ya en la declaración se presenta en números cerrados, entre el número de meses del ejercicio, y nos da un saldo promedio anual de los créditos, ¿sí? Entonces ahí ya nos está dando un saldo promedio anual de los créditos. Ahora vamos con los saldos promedios anuales de las deudas. El artículo 46 de la ley de ISR, para efecto
del artículo 44 de esta ley, se consideran deudas cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento, entre otras, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, de las operaciones financieras derivadas que se refiere a la fracción novena del artículo 20 del mismo, las aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas. Agua con estos aumentos de capital. Muchas veces tenemos los aumentos de capital registrados en nuestra contabilidad, mas no está soportado legalmente. Los hemos encontrado en revisiones que muchos nada más crean la aportación suplementaria o aportación para futuros aumentos de capital, pero no lo tienen soportado. Si tú no lo tienes soportado, esa es impunidad. Para que lo pueda considerar aportación suplementaria debe existir un acta protocolizada de esa aportación. De lo contrario, si no está protocolizada, para el fisco es una utilidad omitida. Entonces, mucho cuidado con eso en las aportaciones suplementarias y para futuros aumentos de capital. Hay que tomar en cuenta todo eso, ¿sí? Hay que ir viendo muy bien que tengamos el soporte. No nada más no vayamos a lo fiscal, sino veamos el soporte de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles, que exista la protocolización, ¿sí?, de esa acta, ¿sí? Porque si no le existe, entonces prácticamente estás omitiendo un ingreso, estás disfrazando una cosa de lo que no es, ¿sí? Un ingreso disfrazado en una aportación que nunca lo soportaste. Entonces es importante que eso esté legalmente soportado. También son deudas los pasivos y las reservas de activo, pasivo o capital que sean o hayan sido deducibles para estos efectos. Se considera que las reservas se crean incrementos mensuales y la proporción que incrementen los ingresos del mes del total del ingreso del ejercicio. En ningún caso se considera deudas las originadas por partidas no deducibles en los términos de la fracción octava y novena del artículo 28 de esta ley, así como los montos de las deudas que exceden el límite que refiere el párrafo 20 de este artículo, ¿sí? Como vamos viendo, esto es nada más un repaso de la ley, es un repaso que tenemos que ir tomando en cuenta de que vamos a ir considerando para tener un buen soporte, ¿sí? A pesar de que nuestros sistemas contables ya nos permiten hacerlo automáticamente, nos hemos detectado que en algunas revisiones, ¿sí?, el auxiliar toma algunas partidas que no son, ¿sí?, porque el que programó, el que hizo la configuración, lo configuró mal, ¿no? Porque no todas son para lo mismo, ¿no? Deben de tener algún cambio en particular, pueden tener. Para efecto del artículo 45 de esta ley, se considera que se contraen deudas por la adquisición de bienes y servicios por la obtención de uso o goce temporal de bienes o por capital tomado en préstamo, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, ¿sí? Ahí vamos a entrar a los supuestos que se pueden dar, ¿sí? No me queda, quiero comentarles, antes que nada quiero comentarles que en Anafinet Chiapas traemos un programa de afiliación que es muy importante, que hacer conocer la comunidad aquí en el estado de Chiapas, y traemos un programa de que al momento de afiliarte, cuando tú te afilias en Anafinet Chiapas, esto es solamente en el estado de Chiapas, cuando tú te afilias en Anafinet Chiapas, se te da un bono de 600 pesos. Ese bono de 600 pesos lo puedes hacer valer en 2 cursos presenciales posteriores, ¿sí? Ya sea en diplomado o sea en curso normal.
Entonces, si tú pagaste 1,000 pesos de la afiliación de Anafinet, menos 600 pesos únicamente pagaste 400 pesos. Pero también tenemos el siguiente apoyo. En caso de que tú te afilies a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales, el precio es de 1,500 pesos. Pero como Anafinet Chiapas, al momento que tú te afilias, te da un bono también de 500 pesos y tú nada más pagarías 1,000 pesos por la afiliación. Entonces, prácticamente te regresamos 1,100 pesos y tú nada más, en lugar de pagar tu suscripción a Anafinet, nada más al contrario, ganas 100 pesos. Esos son los beneficios que Anafinet Chiapas tiene para los socios, para que vaya a ir creciendo la comunidad ya bastante. Anafinet en el estado de Chiapas estamos desde el 2003, estamos cumpliendo 15 años de Anafinet en Chiapas. La Anafinet Chiapas fue traída aquí por el contador Miguel Chanlati, y fue lo que nos dio la representación aquí en el estado. Entonces yo les invito a que se afilien a la Anafinet y vayan obteniendo esos bonos y verán el beneficio que Anafinet tiene, aparte de las charlas, aparte de los bonos y todos los beneficios que te da actualizándote.com. Realmente es prácticamente nada lo que pagas por tanto apoyo y beneficio que tienes con Anafinet. Seguimos. Tratándose de adquisiciones de bienes o servicios, así como la obtención de uso o goce temporal de bienes, cuando se dé alguno de los supuestos en el previsto del artículo 17 de esta ley y precios de contraprestación se paguen posteriormente a la fecha en que ocurre el supuesto de que se trate o que ocurra el supuesto que vayamos analizando. También miren, ahí tenemos otro que nos comenta que hoy inicia un diplomado sin costo para socios AMSP, ¿sí? Esos beneficios que le da la asociación son muy importantes que los socios, futuros socios principalmente, porque los que estamos ahorita, la mayoría somos socios, pero es muy importante que vayan tomando en cuenta eso, de esos grandes beneficios que te da la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales sin costo. ¿Sí? Tratando de capital tomado en préstamo cuando se reciba parcial o totalmente el capital. Son las partes que vamos a ir considerando. ¿Sí? Antes de tocar este tema, estuve charlando acá con mi personal y le digo, este tema siempre se va a ir un poco, es un poco teórico y poco práctico, porque, y por lo regular, lo que estamos leyendo van a decir, bueno, es que esto ya lo saca todo mi programa, ¿sí? Pero la idea no es de que estemos esperanzados en el programa, sino la idea es de que estemos cada día más metido a la lectura, más metido al análisis, y no solamente al copy-paste. Desgraciadamente ahorita existe mucho el copy-paste para acá, y ando buscando una cédula, a ver cómo sale, y aquí lo pego. No, la idea es de que nos metamos un poco al estudio y vamos analizando. En el caso de la cancelación de una operación de la cual deriva una deuda, se cancelará parte de la ajuste anual de la inflación que le corresponda a dicha deuda en los términos que se establezca el reglamento de la ley, siempre que se trate de deudas que se vieran consideradas en dicho ajuste. También eso hay que tomar muy en cuenta, considerar que si tienes una deuda, para eso es el papel de trabajo, porque prácticamente tu programa de contabilidad está automatizado, ¿no? Entonces, si ya cancelas una deuda, ahí también juega mucho tu papel de trabajo. La determinación de los saldos
La determinación de los saldos promedio anual de las deudas, igual en el mismo formatito que el anterior, se determina suma de los saldos de la deuda al último día de cada uno de los meses del ejercicio, más número de meses del ejercicio, igual a saldo promedio anual de deudas. Esto es una cosa muy sencilla, prácticamente no necesitamos grandes cosas, pero sí es una forma como te lo va marcando el artículo 44, cómo lo vas a ir determinando para que no tengas ningún problema, ¿sí? Al final de cuentas, si tú haces tus cálculos bien, no te encontrarás, sacas tu declaración de una forma muy sencilla. Prácticamente, ahorita ya se ha dado también se ha dado mucho de que ya los programas para declaración anual ya ya compras el paquete y tú llenas nada más de tu mismo programa de contabilidad, exportas toda la información y el paquete con una simple indexación ya te lo ordena y te saca tu declaración anual. Más práctico, ¿sí? Esos son otros beneficios que están sacando de los desarrolladores del programa, ¿sí? Los desarrolladores del programa vienen sacando esos tipos de programas para facilitar más el trabajo, ¿sí? ¿Sí? Y por lo mismo nosotros también cometemos el error de que ya muy confiado de que el programa lo está haciendo y no revisamos. Entonces yo les recomiendo siempre que aunque tengan el programa hecho a la medida, ¿sí? Siempre revisen su papel de trabajo o vean que se practique dentro de los mismos auxiliares, se les dé una plática de cómo y por qué sale, porque realmente eso es lo que necesitamos darles a conocer, por qué sale y para qué sirve, ¿sí? Muchas veces los auxiliares dicen, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Sí? Entonces hay que irlos guiando. Entonces, los saldos promedios anuales de las deudas será la suma de los saldos del último día de cada uno de los meses, y ahí tenemos otra vez enero, febrero, ¿sí? Y qué es lo que podemos considerar ahí dentro de los saldos promedio de las deudas. Que son las deudas, prácticamente las deudas, todo lo que debemos. Eso es lo que viene a ser la deuda. Todo lo que debemos a nuestros acreedores, ¿sí? Y entre ellos podríamos seleccionar que tenemos proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, personas morales, préstamos bancarios, contribuciones por pagar, contribuciones retenidas, IVAs pendientes de acumular y las aportaciones suplementarias, ¿sí? Por enumerar algunas, ¿sí? Que es la que puede considerar. Entonces, es donde vamos a ir manejando nuestras cédulas de trabajo, ¿sí? Que pues en nuestro caso, en un caso muy personal, aquí en esta firma manejamos que lo que saca la computadora, lo que va sacando la computadora, lo manejen también en una hoja de Excel. Dirán, bueno, es doble trabajo, ¿sí? Sí es doble trabajo, pero dentro de nuestro papel de trabajo queda, por ejemplo, enero, cuánto tuvimos de cliente, cuánto tuvimos, en el caso de los créditos, en enero, cuánto tuvimos de clientes, IVA por acreditar, pago provisional, pagos anticipados, bancos, acciones, febrero, igual, así sucesivamente, enero, febrero, marzo, hasta llegar a la cédula. Sacamos esa cédula. Aquí esto, así como se lo estoy dando, es como lo saca el programa de contabilidad. Uno le pide el informe y ya te lo da. Nada más le das un teclazo y le dices, sácamela, como dicen la ayuda, sácamela, ¿sí? Mi cédula, y ya ahí te lo da. Esa es la forma como lo saca el programa. Ahora, si yo te pregunto, oye, en enero, pues vas a sacar, en enero vas a hacer tus análisis. ¿Sí? Pero esta es la forma como te lo saca el programa. Prácticamente lo que yo puse ahí es lo que saca el programa de contabilidad, ¿sí? Y estamos viendo sobre un cálculo de una empresa
real de esos datos. Así aparece, ¿no? Entonces, esos son los detalles de que vamos a ir, porque les sugiero y considero que debemos de llevarlo también en Excel, no solamente en el programa de contabilidad, sino también tenerlo dentro de nuestro papel de trabajo, ¿sí? Para que no tengamos un mejor soporte y tengamos una mejor visión de lo que es cómo va comportándose y analizando mes a mes, ¿sí? Qué cosas se van quedando. Por ejemplo, un proveedor que no se mueve, bueno, hay que ver por qué no se está moviendo ese proveedor. O le debo, o en realidad lo sucedió en una empresa que teníamos un proveedor que no se movía, ¿sí? Pero fuimos revisando y ¿qué resultó? Que el cliente se le hizo pagar muy fácil, pagar en efectivo y no en formal. Entonces ese proveedor ahí quedó, pero en realidad no se debía. Entonces son cosas también que para eso nos sirve llevarlo de forma mensual, para ir viendo, trabajando sobre ese tema. ¿Sí? Parece que ya fue empezando a cambiar la máquina, ya como que cargó, ¿sí? El saldo promedio anual de las deudas será la suma de los saldos del último día, igual que el otro, ya tenemos ahí los saldos y vamos a hacer nuestros ajustes, la determinación anual de la deuda, ¿sí? Y ya la determinación anual de la deuda, también igual, de esa misma forma, suma de los saldos de la deuda del último de cada uno de los meses del ejercicio, entre el número de meses del ejercicio, nos da el resultado, saldo promedio anual de crédito. Esa es la forma como vamos a ir, se va determinando. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde nosotros vamos analizando. Muy importante a veces cuando manejamos moneda extranjera, también hay que hacer el cálculo, ¿no? De moneda extranjera, ponerlo a peso, hacer la conversión a pesos y determinar tu cálculo manejando ese sistema. Este sistema en moneda extranjera siempre es importante estar manejando con el tipo de cambio del diario oficial. Sí, muchas veces cuando tú te compran y te venden, cuando haces una compra te facturan a precio de ellos, que ellos están manejando cómo compraron el dólar, y cuando ya te hacen el cobro total, resulta que también manejaron otra. Y aquí lo importante es manejar los tipos de cambio que están publicados en el diario oficial de la federación, no el que te pone el proveedor. Eso es algo muy importante también que hay que considerar. Entonces, cuando tenemos monedas extranjeras, también es importantísimo ir manejando nuestras ganancias o pérdidas cambiarias, que es algo que algunas empresas que tenemos aquí en la firma que manejan inversiones en el extranjero, ¿sí? Que son personas morales, tenemos que ir haciendo esos cálculos mes a mes. ¿Sí? Entonces, entrando ya a la determinación del cálculo al capítulo 3 del ajuste por inflación, dice, las personas morales determinarán al cierre de cada ejercicio el ajuste anual por inflación como sigue. Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo promedio anual de las deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación. En este caso puede ser anual deducible o acumulable. Entonces, este es el procedimiento que vamos a ir manejando para ya llegar al tema. ¿Sí? También les quiero comentar que para el día 23 de julio también tendremos la presencia en el Diplomado Fiscal Corporativo al licenciado Marco Antonio Holguín Martínez con el tema Defensa Penal Corporativa, un tema muy importante que estará transmitiéndonos el contador
el licenciado Marco Antonio Holguín Martínez, ¿sí? Si eres socio de, por ejemplo, de cualquier parte de la República, le puedes tomar este curso en línea. También lo puedes adquirir ahí en actualizando.com con don Miguel Chanlati para ir manejándolo, ir llevando con ellos esa promoción. Manejamos la misma promoción, ¿sí? También quiero comunicarle que ya desde aquí la licenciada Santi ya nos dejó en el horario de la mañana, de las 12 del día, cada 15 días, donde estaremos trabajando un poco más. Como ven aquí, cada día nos vamos metiendo a detalle un poquito más. Quiero manejar tal vez en el próximo temario, en el próximo tema, algo sobre moneda extranjera, a ver, inversión en el extranjero. Ya ven que ahora que hubo retorno de capital, hubo mucho retorno de capital, hubieron algunos empresarios que hicieron su retorno y es importante conocer la forma como se determina esa utilidad o pérdida cambiaria para el retorno de capital. También poder trabajar con ese tema. ¿Sí? Entonces, como les decía, cuando el saldo, y ahí ya vamos determinando nuestra determinación de la diferencia entre el saldo promedio y deuda y crédito. Ya el saldo promedio anual de la deuda, 193.321.46, saldo promedio anual de crédito, 199.696, nos da una diferencia, o prácticamente una pérdida cambiaria de 6.000, de una pérdida inflacionaria de 6.374. ¿Sí? Entonces, es como vamos manejando y ya vamos determinando. Pero esto es como te lo da el programa directo así. Sacas y automáticamente te lo da. No, ahí no tienes que mover nada. Si llevas un programa de paquete, ya automáticamente te lo da. Y si tienes tu programa también que ya lo tienes bien diseñado, por ejemplo, anteriormente nosotros manejábamos un programa que se llamaba Simple, y en ese programa Simple ya estaba programado y automáticamente lo sacaba, y en ese programa sí lo sacaba de dos formas. Una lo sacaba en forma de Excel mensual y una forma en PDF acumulada. Entonces, el Excel mensual nos ayudaba para revisar todo, y en forma acumulada íbamos manejando todo el sistema de la información. ¿Sí? Entonces, de esta forma es como vamos llegando a determinar vamos determinando ya la información para presentar nuestra declaración anual, en el cual en el 2019 ya se va dejando totalmente amarradito todos los programas y sacamos nuestro ajuste anual por inflación, ¿sí? Y va, prácticamente, esto es muy sencillo, no tiene gran complicación. Aquí la complicación la tiene cuando manejas monedas extranjeras, cuando manejas arrendamiento financiero, y te dan un poquito más de complicación para tu cálculo, pero si tienes tu programa y te va a hacer cálculo perfecto, no tienes ningún problema. Pero ahí es donde cuando empezamos a tener esos detallitos, ¿sí? Cuando manejamos el manejo de moneda extranjera, el manejo de las acciones que tengamos, de las aportaciones suplementarias, dejarla bien soportada, tenerla bien, ahora sí como dicen, anteriormente la vieja guardia, como le llamaban, un contador antiguo, podemos decir que era un contador muy analítico, cosa que el contador actual ahorita ha perdido eso del análisis, se ha ido más al sistema, a las máquinas, y se ha olvidado de soportar todo
su control interno. ¿Sí? Muchas veces no manejan ni el control interno, entonces no soportan, ahora sí que, como dicen, actualmente no están materializando sus actividades. O sea, por ejemplo, anteriormente, una factura, así es, se ha vuelto más cibernético, nos hemos vuelto un poquito, si no diría un poco más flojo, ¿no? Pero anteriormente, cuando tú hacías tu compra, vamos, ¿qué es lo que hacías cuando hacías tu compra? Y eso prácticamente viene siendo parte de la materialización. Cuando tú hacías tu compra, ¿qué es lo que hacías primero? Hablabas al proveedor y mandabas tu pedido. Ese pedido ya lo dejabas soportado, ¿sí? Antes manejábamos archiveros. En los archiveros llevabas en carpetas, lee por el proveedor, ahí va todo. Decía proveedor A, ¿sí? Pedimos una cotización, perfecto, ahí se metía. Cuando llegaba el proveedor, te mandaba la cotización, después de que hacía el pedido, te mandaba la cotización y lo pegabas, ¿sí? Exacto, ya nos sentimos la adrenalina de cuadrar, cortejar, amarrar y papeles de trabajo. Sí, eso ya no lo hacemos. Prácticamente con toda la carga. Entonces venía tu factura, ya hiciste el primer paso, el pedido. Te mandaron la cotización, llegó la cotización. Te envían el material, cuando te llega el material, ¿sí? Llegaba el material y ¿qué hacías? Pagabas la descarga, le pagabas al sindicato que te descargara, ya llegó su descarga, ahí estaban entrando. Venía el talón de flete, ahí va el talón de flete, ¿sí? Hacías la entrada de almacén, entraba tu entrada de almacén y ya los dejabas. Y si era tanto, había muchas empresas que eran muy desconfiadas, que todavía agarraban y le decían al chofer, a ver, te voy a tomar una foto del camión, tú, ahí estaba de acá. Entonces, ¿qué problema tenías con la materialización? Ninguna, porque había control interno. Para hacer una compra, ¿qué era lo que hacías? Primero, tu cotización, tu solicitud de compra, tu cotización, la entrega de la mercancía, la descarga de la mercancía, ¿sí? Y el flete. Entonces, ¿qué problema tenía con la autoridad cuando iba la factura? Iba soportada, completita. Llegaba una revisión y dice, es que esta factura necesito que me digas cómo llegó. Ah, pues llegó de esta forma, la cotización y todo. Eso prácticamente, si vemos ahorita, eso es la materialización. Claro, aparte de los abogados que tienen que defenderlo, ¿no? Pero eso es lo que en realidad se le llama materialización. Esa era la vieja guardia, la vieja escuela. La vieja escuela era eso. No había un contador que no te dijera que tu control interno era necesario. Miraba los archiveros y cada archivero tenía su expediente. Ibas a su expediente de trabajadores. Estoy saliendo un poquito de esto, porque ya prácticamente ya casi terminamos, ¿sí? Pero sí me estoy entrando en otro tema que me apasiona. Entonces, llegas a tu trabajador de trabajadores, ibas a recursos humanos y tenías tus grandes archiveros. ¿Y qué tenías en tus recursos humanos? Tenías todo para soportar, desde contrato hasta lo que marca la ley, creo que el 724 o 524, no recuerdo bien el artículo, ¿sí? Y todo eso le ponías. Solicitud de empleo, vacaciones, prima vacacional, aviso de vacaciones, actas administrativas, la alta del seguro, su solicitud de empleo, fotografía. Ahorita yo le pregunto a algunos auxiliares, oye, ¿me puedes mandar el expediente de fulano que acaba de demandar? ¿Cuál? No lo tienen. ¿Por qué? Es que está en el sistema. ¿Está en el sistema? Sí, está en el sistema. En el Cardex del programa de nómina. Pero tus soportes, ay, no sé dónde quedaron. Y anteriormente lo tenías en el archivero. Ahí es donde manejabas, en el archivero. Pero ahorita está en el Cardex, sí, en el Cardex, pero del programa, en el Cardex, pero del programa de nómina. Porque ahí te viene todo. Ah, pero qué flojera de decir, yo busco el expediente, no, mejor imprimo acá del Cardex. ¿Sí? Pero cuando te piden, dame los soportes, no lo tienes. ¿Sí? Ok, ese es otro tema que podemos tratar, ¿no?
posteriormente. Entonces aquí ya se terminamos la diferencia. Y nos da el factor de ajuste anual. El factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad del coeficiente que se obtenga de dividir el índice nacional de precio al consumidor del último mes del ejercicio de que se trate entre el citado índice del mes inmediato anterior. Aquí determinamos ya nuestro factor de ajuste. Una vez determinado nuestro factor de ajuste, prácticamente ya estamos del otro lado. ¿Sí? Ya se determinó el factor de ajuste y ya podemos saber si es una utilidad o ya determinamos que era una pérdida. En este caso, una ganancia. Y ya vamos dejando listo ya nuestro papel de trabajo. Ahí determinamos ya en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo tenemos que sería índice anual precio del 2019. En este caso estoy tomando un inventado al mes de mayo más o menos, más el índice de diciembre del 2018, nos da el factor de 1.0267, menos le quitamos la unidad, ¿sí? Y nos da el factor de ajuste anual para efectos de este ejemplo, ¿no? Ya nos da 0.0027. No sin antes de terminar el tema, sí me gustaría invitarlos a este curso que es obligación fundamental de las empresas en materia laboral corporativa, donde estaremos viendo los siguientes temas, que es el compliance laboral en México, implicaciones regulatorias de las obligaciones laborales, régimen de subcontratación. En él estaremos viendo el régimen de subcontratación, la regularización y obligatoriedad, regularización voluntaria, panorama general del futuro en este régimen. Y en aspecto de ecuación de seguridad social, estaríamos viendo las implicaciones del riesgo de trabajo, panorama integral, buenas prácticas para otorgar derechos de seguridad social a los trabajadores, el expediente en materia de seguridad laboral, lo que le venía comentando, el expediente en materia de seguridad laboral va a ser un poco a partir ya de estos siguientes, prácticamente a partir de este año que empiecen las revisiones laborales. Es muy importante que se preparen y vayan armando sus expedientes laborales, ¿sí? Entonces ya una vez determinado este factor, siguiendo el tema, una vez determinado este factor, ya tenemos nuestro factor de ajuste anual 2019. Y para terminar, ya nos da el ajuste anual y el resultado será, en este caso, será una inflación deducible, que será la diferencia multiplicada del factor de ajuste anual de 6.374.81 por el factor de ajuste anual de 0.027 y nada un ajuste anual por inflación deducible de 17 pesos. Así es como determinamos nuestro ajuste y como llevamos a cabo este repaso de lo que es el ajuste anual por inflación, ya que este más que nada es un repaso, un curso, es un repaso a la ley, porque tenemos que seguirnos acostumbrando a estar leyendo, analizando e interpretando, que no es lo mismo leer, analizar e interpretar. Entonces sí tenemos que ir buscándolo, ¿sí? La forma de ir saliendo con estos detalles. Y no me queda más, si no hay comentarios, no hay preguntas, es decir, no me queda más que decirles y continuar con mi invitación para nuestro diplomado fiscal corporativo 2019. Y también invitarlo a que se afilie a la Asociación Nacional de Fiscalistas, los que no estén afiliados, se afilien a la Asociación Nacional de Fiscalistas, donde encontrarán grandes beneficios y mucho apoyo en el tema, en cualquier tema fiscal, laboral, motivacional, encontrarán todo lo relacionado, no solamente Anafinet, no solamente fiscal. Anafinet amplia
es amplia y abarca temas muy importantes en todas las áreas. Muchas gracias, no me queda otra más que despedirme, darle las gracias a Gildardo, sí, que estuvo muy participativo aquí con nosotros y eso nos ayuda mucho porque nos apoya a seguir creciendo. A Julio de Chiapas, ¿sí? Y a todos los que están presentes, Angélica, Gildardo, Guillermo, Peña, Hugo, Julio, Juan Rentería, Quique, Leti, Lili, Marta, Miguel, María Carmen, Maricruz, Moliu, Pablo, Kirri y Cifrío de Ensenada. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otro tema. Espero que les haya servido para recordar un poquito y para darle un repaso a este de ajuste anual por inflación. Muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días con otro tema. Gracias. Hasta